El episodio cierra dejando una sensación de tensión sostenida que atraviesa cada rincón de Valle Salvaje. Nada se resuelve de manera definitiva, pero todo queda peligrosamente expuesto. Los encuentros, las confesiones y las maniobras estratégicas revelan que el valle ha entrado en una fase distinta, donde los silencios ya no protegen y las verdades comienzan a filtrarse con una fuerza imposible de contener. Cada personaje ha dado un paso que lo aleja de la comodidad del pasado y lo acerca a un futuro incierto. La aparición de Evaristo como eje de sospechas confirma que el pasado nunca queda realmente enterrado. La inquietud de Braulio y el temor de Luisa demuestran que la herencia y el apellido siguen siendo armas poderosas, capaces de reabrir heridas antiguas y de condicionar el destino de los más vulnerables. El niño, ajeno a todo, se convierte en símbolo de una historia que amenaza con repetirse, recordando que en el valle la sangre y los secretos siempre reclaman su lugar. Victoria, por su parte, reafirma su papel como figura implacable del poder. Su determinación de impedir cualquier fisura en el orden que ha impuesto la coloca en una posición cada vez más aislada, pero también más peligrosa. Al desafiar incluso la palabra del duque, deja claro que su ambición no conoce límites. Sin embargo, su rigidez también la expone, porque cada decisión extrema incrementa el número de enemigos dispuestos a enfrentarla. La caja misteriosa y su apertura funcionan como un recordatorio de que la verdad, tarde o temprano, encuentra la manera de salir a la luz. Adriana y Matilde, al atreverse a abrirla, cruzan un umbral del que no hay retorno. Aunque el contenido no se explore por completo, el simple acto de enfrentar el secreto rompe con la dinámica de sumisión y miedo, sembrando la posibilidad de un cambio real. En el plano emocional, el cierre entre Alejo y Luisa representa uno de los momentos más humanos del episodio. La aceptación de un amor que se ha apagado, sin reproches ni dramatismos excesivos, muestra una madurez poco habitual en un entorno dominado por el conflicto. Ese adiós silencioso no solo redefine su relación, sino que libera a ambos de una carga que condicionaba sus decisiones. La confesión de Martín y el plan de Dámaso terminan de configurar un escenario donde la moral y el poder chocan frontalmente. Martín encarna el peso de la culpa y la traición, mientras que Dámaso se erige como el catalizador de un enfrentamiento inevitable. Su jugada frente a Rafael no busca una victoria inmediata, sino quebrar la imagen intocable de José Luis y obligar a todos a mirar de frente la fragilidad del poder. Así, el episodio concluye sin respuestas definitivas, pero con una certeza clara. Valle Salvaje ha cruzado un punto de inflexión. Las máscaras han empezado a caer, las lealtades se tambalean y el futuro se presenta tan peligroso como inevitable. El valle ya no puede sostener la calma aparente. Lo que viene será el resultado directo de las verdades que por fin han comenzado a pronunciarse. El primer encuentro entre Braulio y el pequeño Evaristo se produce en un clima de aparente calma que pronto se vuelve denso. Braulio observa al niño con una atención que resulta incómoda para Luisa, como si buscara en sus rasgos una respuesta que aún no se atreve a formular en voz alta. No hay palabras de acusación, pero sí silencios cargados de significado. La mirada de Braulio se detiene en los gestos del pequeño, en la forma en que frunce el ceño o sonríe, y esa observación minuciosa despierta una inquietud que no tarda en convertirse en sospecha. Para él, la presencia de Evaristo no es solo la de un niño más en Valle Salvaje. Es una incógnita que amenaza con alterar equilibrios frágiles. Luisa percibe esa tensión de inmediato. La cercanía de Braulio, su manera de interrogar sin preguntar, remueve recuerdos que ella había intentado sepultar. El nombre de Domingo resuena en su memoria con la fuerza de una herida abierta, y la simple posibilidad de que alguien cuestione el origen de su hijo la enfrenta a un miedo antiguo. No necesita que Braulio lo diga. Basta con el modo en que inclina la cabeza, con la duda que se dibuja en su rostro al contemplar a Evaristo. La idea de que el niño pueda ser visto como un Gálvez de Aguirre, o peor aún,
que se ponga en duda esa pertenencia la sacude por dentro. Braulio, por su parte, intenta ordenar sus pensamientos. Sabe que lo más lógico sería asumir que Evaristo es hijo de Alejo, pero algo no encaja del todo en su percepción. Hay un gesto, un detalle indefinible que le provoca desasosiego. Esa sensación, más intuitiva que racional, se mezcla con la sombra de Domingo, cuya figura sigue proyectándose sobre el valle incluso después de su muerte. Braulio no puede evitar preguntarse si el pasado está reclamando su lugar en el presente, si la sangre y los secretos familiares están a punto de emerger con una fuerza imposible de contener. El ambiente se vuelve aún más tenso cuando Luisa intenta proteger a su hijo con palabras suaves y movimientos discretos. Ella se esfuerza por mantener la normalidad, por convertir ese encuentro en algo cotidiano, pero su voz delata una fragilidad que no pasa desapercibida. Braulio lo nota, y aunque no insiste, su silencio pesa más que cualquier interrogatorio. El niño, ajeno a todo, juega sin comprender la magnitud de lo que se proyecta sobre él, mientras los adultos cargan con el peso de las suposiciones. Este primer contacto no solo afecta a Luisa y Braulio, también se filtra en el entorno inmediato. Los murmullos comienzan a circular, las miradas se cruzan con cautela y el valle parece contener la respiración. La posibilidad de que Evaristo sea visto bajo una nueva luz amenaza con reabrir conflictos que muchos creían cerrados. La herencia, el apellido, la legitimidad, conceptos que en Valle Salvaje siempre han sido armas de poder, vuelven a colocarse en el centro del tablero. Para Luisa, el encuentro se convierte en una prueba de resistencia emocional. Cada gesto de Braulio le recuerda que su pasado no está tan lejos como pensaba. La mención implícita de Domingo trae consigo imágenes dolorosas, decisiones forzadas y sacrificios que marcaron su vida. Ella sabe que proteger a Evaristo implica enfrentarse no solo a las dudas externas, sino también a sus propios fantasmas. La maternidad, que debería ser refugio, se transforma en un campo de batalla silencioso. Braulio se retira con más preguntas que respuestas. No ha dicho nada concreto, pero ha dejado sembrada la duda. Su inquietud no se apaga, al contrario, se fortalece con la certeza de que ese niño representa algo más grande de lo que aparenta. En su interior, la sospecha comienza a tomar forma, y con ella la convicción de que el pasado de Domingo aún tiene cuentas pendientes con el presente del valle. Así, el primer encuentro entre Braulio y Evaristo no concluye con un conflicto abierto, sino con una tensión latente que promete crecer. Las miradas, los silencios y las sospechas establecen el tono de lo que vendrá. Valle Salvaje, una vez más, se prepara para enfrentar verdades incómodas, mientras Luisa se aferra a la esperanza de que su hijo pueda escapar del peso de una historia que amenaza con alcanzarlo. Victoria decide intervenir cuando percibe que el equilibrio que tanto le ha costado imponer empieza a resquebrajarse. Su determinación no nace de la improvisación, sino de una convicción fría y calculada. No permitirá que nada ni nadie ponga en riesgo el orden que ha construido a su medida. Frente a Atanasio, la duquesa adopta un tono firme, casi implacable, y le asegura que Matilde seguirá viuda el resto de sus días. No lo presenta como una posibilidad, sino como un hecho consumado, una decisión que considera necesaria para preservar la jerarquía y el control en Valle Salvaje. Sus argumentos son duros y no dejan espacio para la compasión. Victoria no duda en desacreditar a Matilde, calificándola de mala esposa y subrayando que nunca dio un nieto a la familia. Esa ausencia, que ella atribuye sin pudor a la condición de yerma, se convierte en el arma principal con la que justifica su postura. Para Victoria, la maternidad no es solo un asunto personal, sino un deber dinástico, y la falta de descendencia invalida cualquier derecho a la felicidad o a un nuevo comienzo. Al exponer estas ideas ante Atanasio, deja claro que está dispuesta a utilizar los prejuicios más crueles con tal de salirse con la suya.
La tensión aumenta cuando queda patente que su decisión implica desafiar al propio duque José Luis, quien en su momento dio su bendición a la boda y llegó incluso a expresar su deseo de ser padrino. Victoria no ignora ese detalle, al contrario, lo menciona con una mezcla de desafío y desprecio, como si quisiera demostrar que ni siquiera la palabra del duque es suficiente para detenerla. En su discurso se percibe una lucha de poder soterrada, un pulso que va más allá del matrimonio de Matilde y que apunta directamente a la autoridad dentro de la casa ducal. Atanasio escucha con una mezcla de incomodidad y resignación. Conoce bien a Victoria y sabe que cuando adopta ese tono no hay marcha atrás. Sin embargo, no puede evitar sentirse atrapado entre la lealtad al duque y la influencia dominante de la duquesa. Cada frase de Victoria refuerza la sensación de que se está gestando un conflicto mayor, uno que no se resolverá únicamente con órdenes o prohibiciones. La duquesa no solo quiere impedir una boda, quiere reafirmar su supremacía y dejar claro que su voluntad está por encima de cualquier afecto o promesa. Mientras Victoria habla, su mente trabaja a toda velocidad. No se trata únicamente de Matilde, sino de evitar que otros sigan el mismo camino, que crean posible desafiar las normas no escritas del valle. Permitir esa unión sería, a sus ojos, abrir la puerta a un caos que pondría en peligro su posición. Por eso su discurso es tan severo, tan cargado de desprecio y certeza. Cada palabra busca cerrar cualquier resquicio de esperanza. El ambiente se enrarece aún más cuando Victoria menciona la guerra silenciosa que se libra entre las dos casas. Para ella, la unión de Matilde sería una señal de debilidad, una grieta que José Luis no puede permitirse. Aunque no lo diga abiertamente, su intervención también es un aviso. Está dispuesta a enfrentarse al duque si es necesario. Ese desafío implícito se refleja en su mirada, en la seguridad con la que pronuncia cada sentencia. Al finalizar la conversación, Atanasio queda con la sensación de haber sido testigo de algo más que una simple prohibición. Victoria ha dejado claro que su intervención no es negociable y que está dispuesta a usar cualquier argumento, por cruel que sea, para mantener su dominio. La sombra de su decisión se extiende más allá de Matilde, afectando a todos los que, de una forma u otra, dependen del favor ducal. Así, la determinación de Victoria se convierte en un nuevo foco de tensión en Valle Salvaje. Su negativa rotunda, sostenida por argumentos despiadados y por el desafío directo a la autoridad del duque, marca un punto de inflexión. El valle comprende que la duquesa no cederá fácilmente y que su intervención traerá consecuencias profundas, preparando el terreno para enfrentamientos que ya no podrán evitarse. La aparición de la caja misteriosa introduce un nuevo eje de incertidumbre en el valle. Adriana es quien finalmente da con ella, tras una búsqueda marcada por la duda constante y la sospecha de que todo pueda ser una trampa cuidadosamente preparada por Victoria. El hallazgo no trae alivio inmediato, al contrario, despierta un nerviosismo contenido. La caja, cerrada y aparentemente intacta, parece concentrar en su interior secretos capaces de alterar destinos. Adriana la observa con cautela, consciente de que cualquier decisión precipitada podría tener consecuencias irreversibles. Lejos de guardarla para sí, Adriana opta por entregarla a Matilde. En ese gesto hay una mezcla de confianza y responsabilidad compartida. Sabe que Matilde tiene un interés directo en lo que la caja pueda revelar y que además su implicación dará legitimidad al proceso. Cuando Matilde recibe la caja, su reacción es contenida, pero sus manos tiemblan levemente al sostenerla. Durante mucho tiempo ha esperado este momento, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. La caja representa tanto una esperanza como un temor, una promesa de verdad y la amenaza de una revelación dolorosa. Atanasio se une a ellas con la llave que Matilde encontró entre las pertenencias de Gaspar. Ese detalle, aparentemente menor, adquiere un peso simbólico enorme. La llave, silenciosa y fría, parece haber aguardado pacientemente su momento. El acto de introducirla en la cerradura se convierte en un ritual cargado de tensión.
El silencio que se impone en la estancia es casi absoluto, como si el valle entero estuviera pendiente de ese gesto. Cada segundo se alarga mientras la llave gira lentamente. Cuando la caja se abre, no se produce una explosión inmediata de emociones, sino un silencio aún más profundo. El contenido, aún no del todo revelado, genera un impacto que se manifiesta en las miradas cruzadas y en la respiración contenida de quienes están presentes. La pregunta no es solo qué hay dentro, sino qué significará eso para todos ellos. Adriana observa atentamente el rostro de Matilde, buscando señales de alivio o de angustia, pero encuentra una expresión difícil de descifrar, como si la realidad acabara de volverse más compleja. La posibilidad de que todo sea una manipulación de Victoria sigue flotando en el aire. Nadie se atreve a confiar plenamente en lo que han encontrado. En Valle Salvaje, las verdades suelen venir acompañadas de engaños, y la caja podría ser tanto una prueba definitiva como un anzuelo destinado a provocar conflictos. Atanasio, con su habitual prudencia, sugiere cautela antes de sacar conclusiones. Sabe que el contenido de la caja, sea cual sea, no puede interpretarse a la ligera. Para Matilde, el momento es profundamente personal. La caja conecta con su pasado y con decisiones que marcaron su vida de manera irreversible. Cada objeto, cada papel que asoma en su interior, parece hablarle directamente, recordándole promesas rotas y caminos truncados. Sin embargo, también hay en ella una chispa de determinación, la voluntad de enfrentar la verdad, por dura que sea. Ya no está dispuesta a vivir en la incertidumbre ni a aceptar las imposiciones de otros sin cuestionarlas. Adriana siente que, al encontrar la caja, ha cruzado un punto sin retorno. Su implicación en este asunto la coloca en una posición vulnerable frente a Victoria, pero también la acerca a una verdad que puede cambiar el equilibrio de poder. Es consciente de que, a partir de este momento, cada paso deberá darse con extrema precaución. La caja no es solo un objeto, es una pieza clave en un tablero donde todos juegan a ocultar y revelar según les conviene. El hallazgo, lejos de cerrar un capítulo, abre múltiples interrogantes. La caja se convierte en un símbolo de las tensiones latentes en el valle, de los secretos que se resisten a permanecer ocultos y de la fragilidad de las alianzas. Nadie sale indemne de este descubrimiento, y todos comprenden que lo que ha sido revelado o lo que está a punto de revelarse tendrá un impacto profundo en sus vidas. Valle Salvaje se prepara una vez más para enfrentar las consecuencias de una verdad que ya no puede volver a encerrarse. La conversación entre Alejo y Luisa se desarrolla en un tono sereno en apariencia, pero cargado de una emoción que ninguno de los dos consigue ocultar del todo. Se encuentran frente a frente con la conciencia de que ese diálogo es inevitable, quizá el último que mantendrán desde un lugar de intimidad compartida. Alejo toma la palabra con una franqueza que sorprende a Luisa. Le dice que su historia de amor fue hermosa, sincera, llena de momentos que marcaron sus vidas para siempre. No intenta negar lo vivido ni minimizar su importancia. Al contrario, lo reconoce como una parte fundamental de lo que ambos son hoy. Sin embargo, junto a ese reconocimiento llega también la aceptación de un final. Alejo admite que aquello que los unía se ha apagado. No lo dice con dureza, sino con una tristeza contenida que pesa más que cualquier reproche. Explica que el tiempo, las decisiones y las heridas han ido erosionando un sentimiento que, aunque profundo, ya no tiene la fuerza necesaria para sostenerse. Para Luisa, escuchar esas palabras es como confirmar un presentimiento que llevaba tiempo creciendo en su interior, pero que se resistía a aceptar. Luisa escucha en silencio, luchando por mantener la compostura. Cada frase de Alejo despierta recuerdos de un pasado compartido, miradas cómplices, promesas hechas en voz baja, la ilusión de un futuro que nunca llegó a cumplirse. Al mismo tiempo, siente un alivio extraño al ver que Alejo no busca reabrir viejas heridas ni alimentar esperanzas imposibles. Su honestidad, aunque dolorosa, le ofrece una claridad que llevaba tiempo necesitando.
La certeza de que no habrá marcha atrás le permite, al menos, empezar a cerrar una etapa. Alejo continúa explicando que su decisión no nace del desamor, sino de la necesidad de seguir adelante sin arrastrar fantasmas. Reconoce que durante mucho tiempo se aferró a la idea de que aquello que compartieron podía renacer, pero que la realidad se impuso con una contundencia imposible de ignorar. Habla también de Evaristo, del deseo de evitarle sufrimientos innecesarios y de no convertirlo en rehén de una historia inconclusa. Para él, ese es un acto de responsabilidad, una forma de proteger a quienes ama. Luisa, al escuchar el nombre de su hijo, siente que la conversación adquiere una dimensión aún más profunda. Comprende que Alejo no solo está cerrando un capítulo sentimental, sino redefiniendo su lugar en la vida de ambos. Agradece, aunque no lo diga abiertamente, que él piense en el bienestar del niño y no en sus propios anhelos. Ese gesto refuerza la imagen de un Alejo más maduro, consciente de las consecuencias de sus actos y dispuesto a asumirlas. El silencio que se instala después de sus palabras es denso, pero no hostil. Es un silencio de aceptación, de duelo compartido. Luisa finalmente responde, con una voz suave que tiembla apenas. Coincide en que lo que tuvieron fue real y valioso, pero admite que también siente ese apagamiento del que habla Alejo. Confiesa que, aunque le duele, entiende que insistir en el pasado solo prolongaría el sufrimiento. Sus palabras sellan un acuerdo tácito. Ambos saben que ese amor pertenece a otro tiempo. La conversación no termina con reproches ni promesas incumplidas. Termina con una despedida implícita, con la certeza de que cada uno debe seguir su propio camino. Alejo se marcha con el peso de lo dicho, pero también con la tranquilidad de haber sido honesto. Luisa, por su parte, se queda enfrentando la mezcla de tristeza y liberación que acompaña al cierre de una historia importante. Este diálogo marca un punto de inflexión para ambos personajes. Al aceptar que su amor se ha apagado, Alejo y Luisa abren la puerta a nuevas realidades, aunque éstas sean inciertas y dolorosas. En Valle Salvaje, donde los sentimientos suelen entrelazarse con el poder y la tragedia, este cierre íntimo adquiere un valor especial. Es un acto de valentía emocional que redefine sus destinos y prepara el terreno para los conflictos que aún están por venir. La confesión de Martín llega después de una insistencia constante por parte de Eva, quien percibe que algo en él no encaja desde hace tiempo. Al principio, Martín intenta esquivar las preguntas con respuestas vagas, aferrándose a un silencio que se ha convertido en su única defensa. Sin embargo, la mirada de Eva, cargada de preocupación y determinación, termina por derribar esa barrera. Él entiende que no puede seguir ocultando aquello que lo consume por dentro y que de algún modo también la afecta a ella. Con la voz quebrada, Martín comienza a explicar que sí ocurrió algo grave, pero no en el lugar ni en las circunstancias que todos imaginan. No fue fuera del valle, como se ha repetido una y otra vez, sino al regresar. Ese detalle cambia por completo la percepción de los hechos y despierta en Eva una inquietud inmediata. Martín se detiene varias veces, como si cada palabra le costara un esfuerzo descomunal. Sus manos tiemblan y sus ojos se llenan de lágrimas que intenta contener sin éxito. A medida que avanza en su relato, queda claro que el peso que arrastra no es solo el de un suceso concreto, sino el de una culpa profunda y persistente. Martín confiesa que hay algo que no soporta, algo que lo desgarra por dentro y le impide encontrar paz. Aunque no entra en todos los detalles, sus palabras dejan entrever una traición que lo persigue, una decisión tomada bajo presión que lo enfrenta a su propia conciencia. Eva escucha en silencio, consciente de que interrumpirlo sería romper el frágil equilibrio que le permite hablar. La sombra de Victoria se cierne sobre su confesión. Martín reconoce entre sollozos que estar bajo sus órdenes ha sido una carga insoportable. La sensación de haber actuado en contra de sus propios valores, de haber traicionado a quienes más quería, se convierte en un tormento constante. Para él, no se trata solo de obedecer, sino de haber cruzado una línea que no sabe cómo deshacer.
Esa sumisión forzada lo ha dejado atrapado en una red de lealtades falsas y miedos reales. Eva, al escucharle, comprende que el dolor de Martín va más allá de los rumores que circulan por el valle. No es únicamente una cuestión de celos o de malentendidos, sino un conflicto moral que lo consume. Ella percibe la profundidad de su sufrimiento y, aunque no tiene respuestas inmediatas, le ofrece su presencia como único consuelo. Su silencio se vuelve un gesto de apoyo, una forma de decirle que no está solo frente a ese peso. Martín también alude a la figura de su hermana y la culpa se intensifica. La idea de haberla traicionado, de haber puesto en riesgo su bienestar por obedecer órdenes ajenas, es lo que más le cuesta soportar. Esa confesión, apenas esbozada, revela la magnitud del conflicto interno que vive. Cada palabra parece arrancada a la fuerza, como si revivir los hechos fuera casi tan doloroso como haberlos vivido. Al final de su relato, Martín se quiebra por completo. Las lágrimas fluyen sin contención y su cuerpo parece rendirse al cansancio acumulado de tanto silencio. Eva se acerca y, sin decir nada, le ofrece un gesto de cercanía que se convierte en un ancla en medio del caos emocional. No hay soluciones inmediatas ni promesas de redención, pero sí la posibilidad de compartir el peso, de no cargarlo solo. Esta confesión marca un antes y un después para ambos. Para Martín, es el primer paso hacia una verdad que ha evitado enfrentar durante demasiado tiempo. Para Eva, es la confirmación de que el valle esconde heridas más profundas de lo que aparenta. El secreto, aunque incompleto, ya no está enterrado, y su revelación amenaza con desencadenar consecuencias que podrían alterar las lealtades y los equilibrios de poder en Valle Salvaje. La visita de Victoria a la casa pequeña deja un rastro de inquietud que no se disipa fácilmente. Sus palabras, cargadas de advertencias, resuenan en el ambiente incluso después de que se marcha. Mercedes queda profundamente alterada por la idea de que la violencia pueda desatarse en el valle, de que la sangre corra como consecuencia de una guerra silenciosa entre las dos casas. La amenaza no es explícita, pero el mensaje es claro. Victoria está dispuesta a llegar hasta el final para defender su posición y su poder. Es en ese contexto de tensión cuando Dámaso interviene para tranquilizar a Mercedes. Su presencia, firme y aparentemente serena, contrasta con el temor que se ha instalado en la casa. Dámaso le asegura que la única sangre que correrá no será la de los inocentes, sino la de quienes han provocado este conflicto, José Luis y la propia Victoria. Sus palabras, lejos de ser un simple consuelo, encierran una promesa de acción. Dámaso no habla desde la improvisación, sino desde la certeza de que tiene un plan capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Mercedes escucha con atención, dividida entre la desconfianza y la esperanza. Conoce a Dámaso lo suficiente como para saber que no suele hablar en vano, pero también teme las consecuencias de un enfrentamiento directo con los duques. Su preocupación principal son sus sobrinos, a quienes siente cada vez más expuestos a un conflicto que no han provocado. Dámaso, consciente de ese temor, insiste en que su estrategia no busca aumentar el sufrimiento, sino poner fin a una dinámica de abuso y manipulación que lleva demasiado tiempo enquistada en el valle. La conversación entre ambos adquiere un tono más íntimo cuando Dámaso comparte, aunque de forma velada, la naturaleza de su plan. No revela todos los detalles, pero deja claro que la clave está en exponer a José Luis públicamente, en obligarlo a enfrentarse a sus propias contradicciones delante de su hijo Rafael. Para Dámaso, ese es el punto débil del duque, la imagen de autoridad y honor que intenta preservar a toda costa. Al ponerla en duda frente a Rafael, confía en desestabilizarlo y forzarlo a ceder. Mercedes percibe la audacia de la propuesta y no puede evitar sentir miedo. Sabe que un movimiento en falso podría desencadenar represalias devastadoras. Sin embargo, también reconoce que la pasividad solo ha servido para fortalecer a quienes abusan de su poder.
La idea de que alguien se atreva a desafiar a José Luis de manera tan directa despierta en ella una mezcla de temor y alivio. Tal vez, por primera vez, exista una posibilidad real de cambio. Dámaso refuerza su mensaje con una convicción que resulta contagiosa. Habla de justicia más que de venganza, de poner fin a un reinado basado en el miedo y las apariencias. Para él, el enfrentamiento es inevitable y posponerlo solo aumentaría el daño. Sus palabras transmiten la sensación de que ha esperado este momento durante mucho tiempo, preparando cada paso con paciencia y determinación. La casa pequeña, habitual refugio de confidencias y resistencias silenciosas, se convierte en el escenario donde se siembra la semilla de un desenlace decisivo. Mercedes, aunque aún temerosa, empieza a comprender que la amenaza de victoria no puede seguir siendo ignorada. La guerra que se anuncia no es solo entre dos casas, sino entre dos formas de ejercer el poder, una basada en el miedo y otra que busca desenmascararlo. Cuando la conversación termina, Mercedes se queda reflexionando sobre lo que está en juego. La tranquilidad prometida por Dámaso no es la ausencia de conflicto, sino la certeza de que alguien está dispuesto a enfrentarlo. Esa idea, tan peligrosa como liberadora, marca un punto de inflexión. En Valle Salvaje, la calma aparente se rompe y la casa pequeña se erige como el lugar donde comienza a gestarse la caída de los duques. El plan de Dámaso comienza a tomar forma en su mente con una claridad inquietante. No se trata de un arrebato ni de una reacción impulsiva a las amenazas de victoria, sino de una estrategia concebida para golpear donde más duele. Dámaso conoce a José Luis desde hace años y sabe que su mayor debilidad no es el miedo al escándalo ni la posibilidad de perder poder, sino la imagen que proyecta ante su hijo Rafael. Para el duque, Rafael representa la continuidad, la herencia y la justificación de todas sus decisiones. Exponerlo ante él sería despojarlo de su máscara más preciada. Dámaso entiende que el símbolo es tan poderoso como la acción misma. Por eso su plan no busca una confrontación violenta ni un desafío directo en privado, sino una escena cuidadosamente orquestada. Quiere obligar a José Luis a enfrentarse a sus propias contradicciones en público, a elegir entre conservar su autoridad o preservar la imagen que ha construido ante su hijo. Esa elección, sabe Dámaso, no será sencilla, y precisamente ahí reside la fuerza de su estrategia. Mientras reflexiona, Dámaso mide cada palabra que dirá y cada gesto que hará. No puede permitirse errores. El duque es un hombre acostumbrado a anticiparse a los ataques, a neutralizar cualquier amenaza antes de que se materialice. Sin embargo, Dámaso confía en que esta vez la sorpresa juegue a su favor. José Luis no espera un ataque que utilice el vínculo paternal como arma, y mucho menos que se produzca frente a Rafael, a quien siempre ha mantenido al margen de las maniobras más oscuras del poder. La clave del plan es el regalo del que Dámaso ha hablado, un gesto cargado de simbolismo, algo que solo un duque puede ofrecer a su hijo y que, al mismo tiempo, lo obliga a revelar hasta dónde está dispuesto a llegar para conservar su título. Dámaso sabe que al presentar ese regalo como una muestra de generosidad y grandeza, colocará a José Luis en una posición incómoda. Negarse sería admitir debilidad. Aceptar implicaría renunciar a una parte esencial de su dominio. Rafael, ajeno a la complejidad del juego que se trama a su alrededor, se convierte en el eje central de la maniobra. Para Dámaso, no se trata de perjudicarlo, sino de utilizar la relación que tiene con su padre como espejo de la verdad. Confía en que la reacción de Rafael, su sorpresa o su incomodidad evidencia ante todos la tensión que José Luis intenta ocultar. El duque, enfrentado a la mirada de su hijo, no podrá recurrir a sus habituales tácticas de intimidación. A medida que el plan avanza, Dámaso también es consciente del riesgo personal que asume. Desafiar al duque de esa manera implica exponerse a represalias severas. Sin embargo, la determinación que lo impulsa es más fuerte que el miedo. Cree firmemente que este es el único modo de romper el círculo de abuso y silencio
que ha dominado el valle durante tanto tiempo. Para él, la justicia no puede seguir aplazándose. En la casa pequeña, Dámaso afina los últimos detalles mientras el ambiente se carga de una expectación tensa. Sabe que el momento decisivo se acerca y que no habrá vuelta atrás. Cada paso dado lo acerca a un desenlace que puede cambiar el destino de Valle Salvaje para siempre. La estrategia está en marcha, y con ella la posibilidad de que el poder del duque sea puesto en jaque de una forma nunca antes vista. Así, el plan de Dámaso no solo apunta a José Luis, sino a todo un sistema basado en la apariencia y el miedo. Al preparar esta jugada, Dámaso se convierte en el catalizador de un conflicto largamente contenido. El valle, sin saberlo aún, se encamina hacia una escena que revelará verdades incómodas y obligará a todos a tomar partido. El momento en que Dámaso pone en marcha la última parte de su plan se desarrolla con una tensión casi insoportable. Frente a Rafael, la escena adquiere un carácter solemne que contrasta con la inquietud que se dibuja en el rostro de José Luis. Dámaso introduce el tema del regalo con una naturalidad calculada, como si se tratara de una celebración esperada y no de una maniobra destinada a desestabilizar al duque. Sus palabras están cargadas de grandilocuencia. Habla de un obsequio del que todo el reino hablará, de un gesto que solo alguien con verdadero poder puede ofrecer a su hijo. Rafael escucha con curiosidad, sin sospechar del todo el peso simbólico de lo que se anuncia. Para él, la idea de un regalo de su padre despierta una mezcla de orgullo e ilusión. José Luis, en cambio, percibe de inmediato la trampa que se está tendiendo. Su sonrisa nerviosa lo delata. Intenta mantener la compostura, pero sus ojos revelan la tensión interna. Cada segundo que pasa, siente cómo el control se le escapa de las manos, cómo la situación se vuelve más peligrosa de lo que había previsto. Dámaso continúa, guiando la conversación hacia el punto crucial. Insiste en que no se trata de un presente cualquiera, sino de algo que simboliza la herencia, la continuidad y el honor. La presión aumenta cuando todos los presentes centran su atención en José Luis, esperando su respuesta. El duque se ve obligado a elegir entre preservar su imagen de padre generoso y mantener intacto su poder. Esa dicotomía, planteada de forma pública, lo coloca en una posición vulnerable como nunca antes. El silencio que sigue es espeso. Rafael observa a su padre con una expectación inocente, ajeno al juego de fuerzas que se despliega ante él. José Luis siente el peso de esa mirada y comprende que cualquier palabra puede tener consecuencias irreversibles. Dámaso, por su parte, no retrocede, mantiene la presión con frases medidas, recordándole al duque que los grandes gestos son los que definen a los verdaderos líderes. La alusión es clara: ceder el título sería la prueba definitiva de grandeza. La reacción de José Luis es contenida, pero su incomodidad resulta evidente. Por primera vez, su autoridad se ve cuestionada sin posibilidad de recurrir a amenazas o chantajes. Frente a su hijo, no puede mostrarse cruel ni calculador. Debe encarnar el ideal que siempre ha proclamado. Esa contradicción lo desarma. Su silencio prolongado se convierte en una confesión tácita de debilidad, y quienes observan la escena perciben que algo ha cambiado de manera irreversible. Rafael empieza a intuir que el regalo no es tan simple como parecía. La tensión de su padre, la insistencia de Dámaso y el ambiente cargado lo empujan a cuestionarse qué está ocurriendo realmente. Aunque no comprende todos los detalles, siente que está siendo testigo de un momento decisivo. Su presencia, involuntaria pero central, amplifica el impacto de la maniobra de Dámaso. El desenlace inmediato queda en suspenso. Dámaso ha logrado su objetivo principal: poner a José Luis contra las cuerdas y evidenciar su fragilidad ante todos. No hay una resolución definitiva, pero sí un quiebre claro en la imagen de poder del duque. La sonrisa nerviosa con la que intenta salir del paso no logra ocultar el temblor que lo recorre. El valle entero parece contener la respiración, consciente de que lo ocurrido marcará un antes y un después. Así concluye el episodio, con la sensación de que el equilibrio de Valle Salvaje ha sido alterado de forma profunda.
el desafío lanzado por Damaso, la duda sembrada en Rafael y la vulnerabilidad expuesta de José Luis anuncian un futuro incierto. Nada volverá a ser como antes, y las consecuencias de este regalo aún no entregado prometen sacudir los cimientos del poder en el valle.